caminar. En la mañana le comentaba un poquito a los servidores de que como iglesia nos hemos propuesto desde hace mucho tiempo en ser bíblicos en todo lo que tiene que ver con lo que realizamos en la iglesia, desde lo que es la enseñanza los viernes, el instituto bíblico, los varones, las mujeres, todo lo que, las actividades que realizamos. Nos hemos propuesto que todo tiene que ser centrado en la palabra de Dios, es decir, ser cristocéntricos en todo lo que tenga que ver con la enseñanza. Y esto no es otra cosa porque pues, nos hemos dado cuenta que muchas veces, o desafortunadamente, hay mucha desviación en cuanto al contexto de la palabra y muchos son desviados por ella. Entonces nosotros como congregación, como iglesia, como Casa de Oración Oaxaca, ese ha sido y será nuestro propósito siempre, mantenernos en esa dirección, en ese trazamiento, como le dice Pablo a Timoteo, de la palabra de Dios, y que Dios nos ayude cada domingo, cada reunión que tengamos, a hacerlo de esa manera, ¿verdad? Porque eso pues trae tranquilidad a uno mismo y trae tranquilidad también a la iglesia. Así que el día de hoy vamos a compartir un texto, una palabra de Dios, la palabra de Dios, y yo le he titulado a este texto, el que comenzó la obra la terminará. El que comenzó la obra la terminará. Y ustedes lo pueden encontrar esto en Filipenses capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Vamos a tomar nuestra Biblia, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe, que Dios nos fortalezca este día y que salgamos de aquí con una nueva perspectiva acerca de las cosas de Dios en nosotros. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 6, Pablo y Timoteo, de siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendita sea la palabra de Dios, ¿verdad? Dice aquí la Escritura, desde el versículo 3, Pablo, para algunos de ustedes que quisieran tener una estructura acerca de la oración, pues Pablo nos dice aquí cómo debemos nosotros empezar a hacer una oración. Y Pablo los dice dándole gracias a Dios siempre. ¿Verdad? Si yo preguntara esta mañana aquí cuántos se despertaron hoy dándole gracias a Dios por sus vidas, dándole gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad, por un nuevo tiempo que Dios nos permite vivir solamente por su gracia y por su misericordia, ¿verdad? Ayer estaba yo viendo un video de un joven, lo puse ahí, yo lo compartí en mi Face, porque me llamó mucho la atención, de un joven que ha estado luchando contra el cáncer y dice que ya va 10 veces que vence el cáncer, pero que esta última vez ya se acabó prácticamente el tratamiento para él, que ya no hay más tratamiento, pero que él está esperando en Dios seguir avanzando. Y dijo él, dice él así, mientras siga la música, hay que seguir bailando, dice, ¿verdad? Y él dice, yo estoy preparado para irme a casa. Tiene 27 años. Dice, yo estoy preparado para irme a casa, pero todos los días,
yo voy a vivir con intensidad mi vida. Fíjense qué ejemplo tan grande de este joven a los 27 años. Dice que él ha ganado más peleas que el Canelo. 10 veces ha vencido al cáncer. Y la última, dice, casi le está ganando el cáncer. Pero él dice, yo estoy preparado para irme a casa. Y eso habla mucho acerca de lo que realmente debemos de hacer siempre en esta vida, en lo que estamos aquí. Siempre dándole gracias a Dios por todo. Por todo. Y Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cuando Pablo estaba en la cárcel y venía a la mente la iglesia de los filipenses o a la iglesia de Filipos, cuando venía a la mente, él le daba gracias a Dios por la vida de todas esas personas. Fíjense que esta semana Dios trajo a mi mente muchas personas aquí de ustedes, a mi mente. Y yo le daba gracias a Dios por la vida de esas personas que venían a mi mente. No voy a mencionar así porque si no alguno se va a sentir, ¿y por qué no se acordó de mí? Pero Dios traía a mi mente algunas personas. Incluso el viernes a 2 personas les dije que los habíamos extrañado, que yo lo había extrañado y que me había acordado de ellos. Hoy en la mañana también a una familia le dije, pensé en ustedes. Y Pablo dice a la iglesia de los filipenses, cuando yo me acordaba de ustedes, le daba gracias a Dios por ustedes. Dice, porque siempre, dice Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Es decir, que Pablo traía a la mente aquellos gratos recuerdos de la iglesia de los filipenses cuando estaban batallando en la fe, cuando se estaban extendiendo el evangelio en Filipos, y esas filipenses recibían la palabra de Dios con mucho ánimo, con mucha fortaleza. Y Pablo dice que esa ayuda y ese trabajo que ellos mismos hicieron ahí en la comunidad, para Pablo le traía un regocijo en su corazón. Y él estando en la cárcel se acordaba de sus hermanos, de los filipenses, cuán dura batalla libraron en su fe, cuán tiempos difíciles pasaron y nunca menguaron su corazón, porque ese fue lo que llegó a sus vidas, aquel evangelio que trastornó el corazón de esas personas. Por eso esa convicción como iglesia de nosotros acá, de extender el evangelio de esa manera, no tratando de desvirtuar el mensaje que tiene Dios para la gente, porque entonces no provocaríamos en ellos el cambio que Dios espera. Y Pablo, eso es lo que ha hecho con las filipenses. Cuando llegó a esa iglesia, transmitió el mensaje, envió esta carta y tocó el corazón de estas personas. Y Pablo dice algo bien importante en el siguiente versículo. Dice, estando persuadido de esto. Es decir, que Pablo estaba convencido de lo que él estaba haciendo y de lo que él creía. Miren, hermanos, para tener una vida auténtica de fe cristiana, una vida auténtica en la fe y en el caminar con Dios, tiene que estar la persona convencida de lo que cree y de lo que está haciendo. Una persona no convencida de lo que está haciendo es fluctuante en todos sus caminos. Por eso la Escritura nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Porque la persona que no está convencida de lo que está haciendo es fácil de ser movida. Y aquí debemos de estar convencidos en quién hemos creído, en quién le hemos depositado nuestra vida, a quién le hemos entregado nuestra vida, en quién hemos creído firmemente que Él es Dios. Porque cuando hay una discrepancia en el entender de las cosas, entonces empieza uno a fluctuar y empieza uno a desvanecerse.
Y por eso Pablo empieza diciendo, estoy completamente convencido. Estoy completamente convencido de lo que yo les he compartido, de lo que yo les he dicho y de lo que yo he creído. Y esta convicción de Pablo nació aquella vez que tuvo aquel encuentro con Jesús rumbo a Damasco. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando tuvo ese encuentro con Jesús, cuando él iba a Damasco, vino una luz del cielo que lo cegó por completo y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le contesta, ¿quién eres, Señor? Y aquella voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú me persigues. Dura cosa de dar goces contra el aguijón. Y aquella palabra rebotó en el corazón de Pablo y trastornó el corazón de aquel hombre. Por eso Pablo estaba convencido de lo que estaba haciendo, hermanos. Estaba convencido de lo que él estaba predicando y de lo que él había creído. Y esto nos hace ver a nosotros también, los que estamos aquí, que nosotros tenemos que tener una convicción firme en lo que nosotros estamos haciendo. Si no hubiera una convicción firme en nuestro corazón, nosotros no nos levantaríamos cada día con esa motivación para venir a estar aquí, sirviendo a la iglesia, compartiendo la palabra, enseñando. Si no hubiera una convicción de que Jesús fue el que cambió y transformó nuestra vida, no tendría caso estar aquí si no estuviéramos convencidos de ellos. Y tú y yo tenemos que estar convencidos de que quién es Jesús en nosotros. Y este convencimiento tiene que venir a raíz del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando yo estoy convencido de algo, yo me esfuerzo cada día porque alcanzar aquello en lo cual yo me convencí y trabajo y me esfuerzo y doy horas extra de aquello en lo cual yo estoy convencido que es el camino que tengo que seguir. Y eso es algo muy importante en la vida del cristiano. Cuando una persona no está convencida, duda de lo que ha creído. ¿Será cierto que es Dios? ¿En verdad existe Dios? ¿Y por qué Dios no actúa de esta manera? Pero cuando uno está convencido que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios eterno, que en sus manos y en su corazón está la decisión de este mundo, y que si por algo yo estoy pasando una situación de esta manera, es por su voluntad. Y si yo estoy convencido de eso, yo sigo adelante. Cuando una persona está convencida de algo, sigue sin cuestionar nada. No cuestiona. No pregunta de una manera dudosa o de una manera dolosa, sino cree. Por eso la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Si tú estás convencido, fíjense, nada más en lo natural, si tú estás convencido que tu carro anda perfectamente bien, tú te subes con confianza, ¿cierto? Y enciendes el switch con confianza porque sabes que traes tu carro bien alineadito, bien revisado sus llantas, todo. Tú te subes con confianza. Pero si tú sabes que tu carro ya anda como que le falta el aceite, le falta gasolina o balatas, ¿te subes con esa confianza? No, a las 3 cuadras vas como que a ver si no se ve el pedal hasta abajo. O vas checando ahí el tablero a ver si no te marca que ya se está desvielando tu carro. No te subes con esa confianza. Pero cuando tú vienes a Cristo y sabes que Él es real, y sabes que Él es el Dios todopoderoso y que existe, y sobre todo que está aquí con nosotros, tú estás convencido de que Él es real. Y que a pesar de cualquier circunstancia, pase lo que pase, Dios está ahí siempre. Cuando uno está convencido de que Dios es real en nuestra vida, no regresamos atrás. No regresamos atrás. La Biblia dice que el que pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno de Dios.
El que cree y el que está convencido, él sigue adelante. Pablo estaba convencido de lo que había creído. Él dijo, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El que está convencido de que Dios es Dios, le busca con todo su corazón y le encuentra porque le busca de verdad. El que está convencido de que Dios es Dios no tiene la menor duda de que si él está pasando por una situación adversa, Dios es poderoso para sacarlo adelante. Pero una persona no convencida de lo que ha creído, duda, batalla en la fe, es presa fácil de Satanás y es muy propenso a desviarse del camino. Qué interesante, Pablo, cuando dice, yo estoy convencido, estoy persuadido, dice Pablo. Alguien convenció mi vida, alguien convenció mi corazón. Alguien me hizo entender quién era Él. Y por eso yo les comparto, por eso yo les predico, por eso estoy contento, porque ustedes están haciendo la obra y han creído a aquel que un día yo les prediqué, un día aquel que yo les enseñé. Por eso Pablo dice que estaba contento, que estaba gozoso. ¿Cómo no había de estarlo Pablo gozoso si aquellos hombres habían creído lo que Pablo les había dicho? Lo que Pablo les había compartido. Ellos lo habían tomado, lo habían creído y ellos seguían adelante. Y de eso se regocija uno, hermano. Cuando ve una iglesia caminando a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas. Uno ve a las personas y dice, wow, esta persona le ha creído a Dios. ¿Cómo no había uno de estar gozoso? ¿Verdad que sí? ¿Cómo no habría uno estar contento de cuando ve uno al hermano entrar y ve que dice, hermano, yo la estoy pasando difícil, pero yo sé en quién he creído? Yo sé que Él es poderoso para levantarme. Aún en medio de la muerte, Dios es poderoso. Pero ese convencimiento viene a través del conocimiento. Yo no puedo estar convencido de algo que no conozco. Yo lo tengo que conocer para estar convencido. Pablo lo conoció. Pablo dice que fue ese hombre que subió al tercer cielo, ¿se acuerdan? Y que ahí lo vio. Y que ahí Dios le dio la revelación del evangelio. Ahí lo conoció. Pero Pablo expresa esa parte tan importante de esa revelación, de ese conocimiento. Dice Pablo que él estuvo ahí. Los apóstoles lo vieron y tuvieron el privilegio de verlo físicamente. Pero Pablo tuvo el gran privilegio de poderlo ver después de haber muerto Jesús. Y eso es algo maravilloso, que solamente un solo hombre lo ha experimentado. Y ha sido Pablo. ¿Cierto o no? Que ha sido Pablo. Y de ahí Pablo quedó convencido. Jamás, nunca dudó Pablo. Jamás Pablo tuvo un dejo de desconfianza en quién era Dios. Y por eso él se paraba y cuando lo mordía una serpiente y cuando pasaba por momentos difíciles y cuando lo golpeaban y cuando lo insultaban y cuando le decían que lo iban a meter preso y cuando lo metieron preso, Pablo no se amedrentó porque sabía en quién estaba depositada su vida. Él sabía que Dios era poderoso para abrir los grilletes de la cárcel, quitarle los grilletes de los candados que tenía en los pies, ahí atado al cepo. Él sabía que Dios era posible que Él lo librara, porque Él lo conoció, aquel que un día le tomó por su hijo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, que le dijo a Ananías, Ananías, ve y pone la mano a este hombre porque no sabe lo que va a sufrir a causa del evangelio?
¿Cuánto le gustaría conocer esa magnitud a Dios? Para estar sumamente convencidos de quién es Dios, tienes que conocerle. Tienes que saber quién es Él. Tienes que saber qué ha hecho Él en tu vida, qué hizo Él en tu vida. Y eso es algo interesante, lo que Pablo le dice a los filipenses. Estoy persuadido de esto. Y luego dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra. Note algo bien importante, querida iglesia. Dice aquí, el que comenzó en vosotros, no dice las buenas obras, sino dice en singular, la buena obra. Es decir, una sola obra bastó para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Una sola obra bastó para darnos la vida eterna. Una sola obra, no muchas. Una sola obra. ¿Y a qué obra se refiere Pablo? Pablo lo hace ver de esta manera en Tito capítulo 1, versículo 2. En Tito 1, 2 dice Pablo, en la esperanza de la vida eterna. Escuchen bien, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes del principio de los siglos, Dios, dice Pablo, preparó una obra maravillosa, la vida eterna. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? La vida eterna. Esta esperanza Él la prometió desde antes del inicio de los siglos, desde antes del principio de los siglos. Por eso Pablo, la escritura es muy interesante poder escudriñar cuando nos hace referencia a esta palabra, la obra que Cristo, que Dios hizo. Desde antes la preparó. Desde antes Él predestinó lo que iba a hacer con la humanidad. Efesios capítulo 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Note lo que está diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era ese misterio? La vida eterna, según que su beneplácito, según su buena voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjense qué interesante. Dios se propuso en sí mismo salvarte a ti y salvarme a mí. No sé si les dio gusto eso. Él se propuso y dijo, yo voy a salvar a Ruperto. ¿No hay ningún Ruperto aquí? Yo voy a salvar a Salvador. Yo voy a salvar y pon tu nombre. Yo lo voy a salvar. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él se lo propuso en su corazón. Qué maravilloso es Dios, que Dios se propuso en sí mismo salvar a la humanidad. A pesar de todas las desviaciones humanas, Dios dijo, yo voy a salvar al mundo. Yo voy a salvar al mundo. Y esta obra maravillosa de la vida eterna empezó con Cristo. Cuando Cristo vino a este mundo, la palabra de Dios dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús dijo, yo vine a salvar lo que estaba perdido.
Dios prometió la vida eterna, pero tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que se cumpliera el propósito que Él se había propuesto en sí mismo. Mire, para Dios no se le escapó nada. ¿De qué manera salvó la humanidad? No es por obras, como hacían los judíos. No es por la circuncisión, no era por todo lo que hacían los judíos, sino tengo que hacer algo de lo que yo mismo propuse que haría. ¿Y de qué manera voy a salvar al mundo? Pues enviando a mi Hijo Jesucristo. Por eso Jesús lo entendió perfectamente bien cuando estaba ahí en la cruz del Calvario. Él dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque Jesús sabía cuál era el propósito de Dios, que era salvar a la humanidad, que era salvarte a ti y salvarme a mí. Y dice ahí Juan capítulo 6, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es ¿la qué, hermano? La obra de Dios. Dile a tu vecino: la obra de Dios. Hoy vamos a aprender cuál era la obra de Dios. ¿Cuál era la obra de Dios? Respóndele: la vida eterna. Esa era la obra de Dios. Esa era la obra maravillosa de Dios. Por eso tú lo ves ahí en el antitipo de Noé en el arca. El arca era el antitipo y el tipo era Jesús. El arca es la forma en cómo se salvó el mundo en ese tiempo, o la familia en ese tiempo. Y el tipo era cómo a través de esa barca hoy nos salva. Pero solamente aquellos que oyen y creen y están convencidos de que la obra de salvación solamente proviene de Jesús. Y dice: respondió Jesús y les dijo, ¿me lo puedes poner otra vez, por favor? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Esta es la obra de Dios. Por eso hubo tanta lucha con Jesús, con la gente, que no le creían que Él era el Hijo de Dios, porque todos quedaban atónitos, maravillados por todo lo que hacía, cómo sanaba al leproso, cómo le abría el ojo al ciego, le destapaba el oído al sordo, liberaba a los endemoniados. Y decían: ¿quién es este? ¿No es el hijo de José? ¿No es el carpintero? ¿Cómo es posible que Él haga esto? Demonio tiene. Y la Biblia dice claramente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le creyeron. No le creyeron. Y entonces dice aquí que esta es la obra que Dios hizo, la vida eterna. Y para que eso tuviera cumplimiento, tenía que venir Jesús para dar ese debido cumplimiento. Y a través de Jesús obtener la obra maravillosa que es la salvación por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando uno entiende esto, y cuando uno comprende de dónde procede mi salvación y cómo es que viene la salvación y cómo comenzó esta obra, y yo le creo con todo mi corazón y tú le crees con todo tu corazón, se da el cumplimiento debido a lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Cuando esa buena obra empieza en nosotros, a través de la fe en Jesús, nosotros a partir de ese momento empezamos a experimentar el nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo no lo entendía. ¿Cómo es posible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Era imposible. Por eso cuando se tiene un conocimiento de quién es Dios, se entiende cuál es el nuevo nacimiento y de qué forma nace uno a la vida nueva en Cristo. A través de la fe. ¿En quién? En Cristo. Que Él le vino a dar el debido cumplimiento a la vida eterna que Dios un día se había propuesto en sí mismo hacer. Y hoy por hoy, el que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en Él es nueva criatura. El que cree en Él, las cosas viejas pasaron. El que cree en Él, todas son hechas nuevas. Por eso es importante entender que esa obra maravillosa de la cual habla Pablo, que es la vida eterna que se da a través y por medio de Jesucristo, yo la puedo obtener mediante la fe en Cristo. Y cuando yo creo en Cristo y cuando yo confieso quién es Jesús en mi vida, yo me uno a Él como un solo espíritu. Así dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Una pregunta, iglesia, ¿cuántos de aquí se han unido al Señor? La mayoría no. A ver, voy a preguntar y quiero que levanten sus manitas ahí. ¿Cuántos de los que están aquí se han unido a Cristo? Todos la van a levantar porque van a decir que aquí lo estoy señalando que algunos no. Si tú no te has unido a Cristo, de lo que te estás perdiendo, la vida eterna. Y la vida eterna es gratuita. No se paga ni un solo peso. No vas tú a comprarla o a pagarla. O que hagan por ti 20,000 oraciones. No, la vida eterna se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús, quien murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es a través de Él. Y cuando yo creo en Él, se cumple en mí, segunda carta a los Corintios, pero también se cumple en mí, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Estoy unido ¿a quién? A Cristo. Y ya somos una sola unidad en Él. Ya Cristo está conmigo, su Espíritu está conmigo. Por eso Pablo le decía a aquellos hombres, ¿cuándo recibieron ustedes al Espíritu Santo? Ellos decían, yo no sabemos que hay Espíritu Santo. No sabíamos. Y le dice Pablo, ¿cuándo creyeron? El día que tú te crees en Cristo, ese día te unes a Cristo. Y ese día eres uno en Cristo. Por eso tú no estás solo en esta vida, hermano. Hermana, te dejó tu marido, tú no estás sola. Gloria a Dios que se fue, dice. Faltó el que se parara y dijera, ven. Yo le dije, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? El que está unido a Cristo, un solo espíritu, es con Él. Dios anda contigo, Dios está aquí contigo. ¿Lo crees? Claro, así es. Escrito está, hermano. Dios está aquí. Por eso cuando uno dice, Dios está aquí, claro, porque si tú estás unido a Cristo, Cristo está en ti. Y tú y yo somos un solo cuerpo en Cristo. Y cuando tú y yo, miren qué importante es esto, cuando tú y yo nos unimos en esa unidad con Cristo y alabamos al Padre, Dios es glorificado por medio de Cristo.
Por eso, qué tan importante es llegar temprano a la alabanza. Ya pisé un callo por ahí. No a la mitad, no al final, al principio, porque está la iglesia unida a Cristo. Y en Cristo formamos una unidad que glorifica al Padre. ¿Están aquí, hermano? Que glorifica al Padre. Por eso, si no se levanta temprano, tu hermano, tu hijo, tu hija, tu esposa, apágale el switch, quítale el wifi desde la noche. Desconéctalo para que se duerma temprano. Hola. Dile, sí lo voy a hacer. Y miren, qué interesante. Cuando uno está unido a Cristo, escuche, hay crecimiento. Crecemos espiritualmente. Dice primera carta a los Corintios, capítulos 15, versículo 58. Cuando estamos unidos a Cristo hay crecimiento. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando estamos unidos a Cristo, hermano, estamos creciendo. Estamos creciendo. La obra del Señor en nosotros está creciendo. Nos fortalecemos en Él, nos unimos en Él, somos un solo cuerpo en Él y juntamente con Él estamos haciendo la obra del Señor. Por eso Pablo se regocijó con los filipenses y le dijo, me gozo en el Señor porque veo la obra de Dios creciendo en ustedes. Creciendo en ustedes. Porque ustedes le han creído, están convencidos a quien le han depositado su vida, en quien han creído. Y el convencimiento en Cristo trae crecimiento, hermanos. Una persona no convencida de lo que hace, de lo que cree, de lo que sirve, no crece espiritualmente, no avanza en la vida, no se despega. Sigue atado ahí a su pasado, sigue atado a su dolor, sigue atado a su sufrimiento, a lo que me hicieron, a lo que me lastimaron. Cuando una persona está convencida, ha entregado su vida a Cristo, sabe que está unido a Cristo, él sigue adelante, avanzando y creciendo en Cristo. Y el vivo ejemplo lo da Pablo. ¿Cuántas cosas no le hicieron a Pablo? ¿Cuántas veces no lo llevaron ahí y le levantaron falsos a Pablo? Y Pablo, aún en la cárcel, se gozaba en el Señor. ¿Seguía qué? Creciendo. Y el día que Pablo entendió esto, él lo escribe aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, 58. Porque Dios en él da ¿qué? Crecimiento y madurez. Estamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuando nos reunimos aquí? No, siempre. 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 Amén. Esto trae madurez. Trae crecimiento en la vida de la iglesia, cuando uno sabe en quién ha creído. Para muestra un botón, vayan rápidamente a Hechos capítulo 9, versículo 1 al versículo 6. Miren lo que dice la Escritura. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando dice de este camino es los que han creído en Jesús. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo empieza su ministerio ahí. Empieza su crecimiento de Pablo. Ustedes recordarán que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿se acuerdan? Y era docto en la ley, la conocía. Y Pablo, a pesar de ese gran conocimiento, Pablo dijo: todas estas cartas que yo conozco las tengo por conocer ¿a quién? A Cristo, el Señor. No quiere decir que esto sea malo, sino que esto no me trajo nada bueno, porque la ley ya había sido dada por Dios para el cumplimiento de la promesa que era Jesús. Ahora tenía que vivir bajo la gracia y bajo el cumplimiento del Nuevo Testamento, de la nueva dispensación. Y ya no iba a ser Saulo. A partir de ese momento le dice: tú serás Pablo. Y Pablo empieza a crecer. Empieza a crecer, empieza a crecer. Miren, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a entender esa parte del creyente cuando se encuentra con Jesús. Hay cambios en su vida. Dios vino a nosotros. La Biblia dice que Él nos amó a nosotros primero, ¿cierto? Dice primera de carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjense, ¿cuántos de aquí aman a Dios? Tú amas a Dios, ¿por qué? Porque Él te amó a ti primero. Él amó a Pablo, a Saulo, y dijo: yo voy a alcanzar a Saulo. Yo le voy a dar a conocer la vida eterna a Pablo. Así que, hermanos, cuando nosotros entendemos que este nuevo nacimiento proviene porque Dios es el que se propuso en su corazón que un día tú y yo le conociéramos. En las circunstancias que hayan sido, dijera el paisano, haya sido como haya sido, tú le conociste al Señor. En las condiciones como haya sucedido. Tal vez te encontró en el alcoholismo, tal vez te encontró en las drogas. No sé. Pero di conmigo: de lo vil y de lo menospreciado nos sacó Dios. ¿No le das un aplauso al Señor por eso? Dios de ahí nos rescató, Dios de ahí nos buscó, ahí nos encontró el Señor, porque Él nos amó a nosotros primero. Y Pablo empieza a experimentar este nuevo nacimiento y empieza a experimentar este crecimiento, porque es Dios quien busca a las personas. Miren, por ejemplo, Él buscó también, ahí en Hechos 16 del 14, a Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Miren lo que dice ahí en 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y el Señor qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién hizo la obra en Lidia? Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le abrió el corazón. ¿Le abrió el qué? El entendimiento. Para los judíos el corazón era el entendimiento. Le abrió el entendimiento para que ella pudiera entender de lo que Pablo estaba hablando. Y cuando ella entendió, ella entregó su vida a Cristo. Ella entregó su vida al Señor. Qué maravilloso es esto. Que no es que nosotros, por lo bueno que somos,
porque nos arrepentimos, que es bueno, porque ya no hacemos nada, porque nos portamos bien ahora, por eso es que somos salvos. No, somos salvos porque Dios se propuso en su corazón salvarnos. Y Él ocupó los medios necesarios para que tú y yo le conociéramos. Dios puso en la vida de Lidia a Pablo, para que Pablo le predicara, pero no era suficiente la pura disertación de Pablo. Dios tenía que hacer algo más. Y entonces Dios vino y le abre el entendimiento a Lidia para que comprendiera lo que Pablo le estaba diciendo y ella pudiera entregar su vida al Señor. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento? Cada vez que escuchamos su palabra, habría que decirlo: Dios, abre mi entendimiento para entender lo que tú tienes para mi vida hoy. Dios hizo la obra en Lidia, como también Dios hizo la obra en Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar que se había perdido. ¿Qué llegó ese día a la casa de Zaqueo? La salvación. ¿Qué llegó un día a tu vida? ¿Y qué llegó un día a tu casa, a tu familia? ¿Y qué es lo que va a llegar a tu casa? La salvación. Tú quizás vas y le predicas y le dices nada más: Dios, ábrele sus corazones. Ábrele sus corazones como se lo abriste a Lidia aquella vez que Pablo predicó, para que puedan entender y pueda llegar la salvación a esta casa. ¿Le dan gloria a Dios ustedes, hermanos? Para que pueda llegar la salvación a esta casa. Ese día fue el día más maravilloso para Zaqueo. Ese día fue el día más importante para la vida de aquel hombre, que dejó todo por seguir a Cristo. Él dijo: Señor, si a alguien le he robado, le voy a devolver cuadruplicado. No me importa el dinero, no me importan las riquezas, no me interesan los bienes. Si hoy vino lo más importante a mi vida, ¿qué más me puede hacer falta si lo tengo todo con Cristo? Qué hermoso, qué maravilloso. ¿Se acuerdan del carcelero? Hechos capítulo 16. Versículo 25 al 34. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, ¿qué hizo? Se postró a los pies de Pablo y de Silas
y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. ¿Y qué le contestaron? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra de él, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire, hermanos, merece Dios un aplauso por esto. De verdad. De verdad. Qué obra tan maravillosa de Dios. Oye, ¿no estaba sufriendo Pablo y Silas en la cárcel? Estaban pasando mal. No estaban tan bien. Encadenados seguramente. ¿Y qué pasó ese día? Ese día hubo una conversión de una familia completa. Dios vino a la casa del carcelero y lo libertó. Y fueron salvos aquella misma hora. Esa es la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso. Entonces, cuando Pablo dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, se refiere a Cristo. Que Cristo, llegando a la vida de las personas, nos hace nuevas criaturas. Y que a través de esa nueva creación somos uno ¿en quién? En Cristo. Y que las circunstancias en las cuales Dios nos alcanzó pudo haber sido muchísimas. Yo solamente le puse el ejemplo de unos cuantos, de Pablo, de Zaqueo, de Lidia y del carcelero. Pero yo no sé cómo haya sido en tu vida, cómo Dios te haya encontrado a ti, de qué manera te haya encontrado Dios. Pero seguramente que ese día que Dios te encontró, en las circunstancias que hayan sido, ese día vino la salvación a tu casa. Ese día vino la salvación a tu vida. Ese día experimentaste el nuevo nacimiento. Y por su gracia tú estás aquí hoy. Y por su gracia tú estás aquí, unido a Dios por medio de su Espíritu. Y luego dice Pablo, va terminando esta parte, y dice: la perfeccionará. La va a perfeccionar. Ya te tomó por hijo. Ya eres su hijo. Ya estás aquí ahora. ¿Y ahora qué va a hacer Dios? ¿Ahí te va a dejar? Voltea con tu vecino y dile: te va a perfeccionar. Espérate, porque vienen cosas buenas para tu vida, dile. Te va a perfeccionar. Esta palabra perfeccionar es teleo en griego, que quiere decir la va a terminar, la va a acabar, la va a completar y la va a dejar como nueva. Dios lo que empezó lo termina, hermano. No es como nosotros que empezamos algo y la dejamos a media. O empezamos a servirle a Dios bien contento y porque ya pasó una mosca por aquí y me mordió, ya me enojé y me fui. Y ya dejé tirado el ministerio, ya, Dios, bye. ¿Saben contar? No cuenten conmigo. Somos así, dejamos las cosas a medias, ¿verdad que sí? Empiezan a estudiar la carrera bien contentos, ya voy a la escuela de medicina y como son 8 o 10 años de carrera, ya mejor ahí nos vemos. Hace unos días me encontré a un joven allí en el lugar donde yo voy a hacer ejercicio, y venía todo de blanco. Y le pregunté: ¿estás estudiando medicina? Sí, pero es una carrera muy larga. Y le dije: ¿y pues para qué te metiste, pues? ¿Sabes que está bien, viene ¿cómo le llaman eso? El internado y luego no sé qué, otro año más. No, el servicio es muy largo, no. Le dije, pues ahora la terminas, brother. Ya la empezaste, termínala.
No, Dios no es así como nosotros. Dios empezó a hacer la obra de la creación y Él la terminó. Y cuando Él la terminó dijo, wow, qué 10 me aventé. ¿Verdad? ¿Cómo dijo Dios que había hecho la obra? Buena, en gran manera. Así que cuando Dios empieza a hacer algo, Dios lo termina, hermano. Dios lo termina. Esta palabra teleo es Dios la va a acabar hasta terminarla. Mira, para que nadie se gloríe, dice Pablo, que nadie se gloríe. Porque a veces decimos, oye, pues fíjate que yo soy muy buena persona y ya conozco a Cristo y me va bien. Y que espérate, no te gloríes. No es por ti, es porque Dios está contigo. No es por ti. Mira, dicen que el hombre es demasiado débil, demasiado cambiante, demasiado listo para ser llevado por el mal, demasiado dispuesto a ceder a las tentaciones. ¿Cómo crees que Dios le vaya a confiar al hombre que lo que él empezó, el hombre la termine? Dios no se la confiaría, ni a ti ni a mí. Así de fácil. Porque sabe que somos débiles. Porque sabe que somos inestables. Porque sabe que somos demasiado emocionables. ¿Cierto o no? Porque sabe que somos demasiado enojones. ¿Nadie aquí es enojón? Todos son una santa palomita. ¿Cómo Dios le va a confiar a alguien que termine lo que él empezó? Di conmigo, jamás. Jamás te la va a confiar a ti. Jamás me la va a confiar a mí. Por lo tanto, entonces, la creación de Dios, el Hijo de Dios, el que ha sido renovado, tiene que depender de Él todos los días de su vida. Porque Él lo prometió que Él lo iba a hacer, que Él iba a terminar la obra que empezó contigo y que empezó conmigo. Hasta el final. Él la va a terminar, hermano. Así que tú no te preocupes, ¿verdad? Por aquellas cosas que a veces tú dices, es que yo no puedo hacer esto, no puedo cambiar. Sí puedes, déjaselo en las manos de Dios. Porque Dios en tu debilidad, Él te hace fuerte. Cuando más débil soy, más fuerte lo soy. Mira Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Dijo Dios que lo que Dios tomó, nadie se lo va a arrebatar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las va a poder arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuánto creen esto, hermano? Di conmigo, yo estoy en las manos del alfarero, en las manos de Cristo. Ahí nadie me va a arrebatar de su mano. ¿No le dan gloria a Dios por eso? Nadie. Nadie. Satanás no tiene parte ni suerte en tu vida, porque tú estás en las manos de Dios. Y Él te sostiene en sus manos. Así pase lo que pases, tú estás en las manos del Señor. Así viva lo que vivas, tú estás en las manos del Señor. Y yo estoy convencido de eso. Dice Pablo, yo lo creo que estoy en las manos de Dios. Por eso Pablo no se preocupaba estando en la cárcel. Él estaba contento, él estaba cantando a Dios porque sabía que su vida estaba en las manos del Señor. Y que si él moría, él se iba con Cristo. Ese es el gran convencimiento. Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20. Vamos a ir terminando la enseñanza. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, que interpuso juramento,
para que por dos cosas inmutables que no cambien, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tenemos una ancla bien firme, hermano. Así el barco se tambalee, estás anclado en Cristo. Amén. Esa es la fe, ese es el convencimiento de aquellos que han depositado su vida en Cristo, que hay un juramento que Dios hizo desde el día de la creación, desde el día de la fundación del mundo. Él dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Él juramentó, escúchame bien, Él juramentó en sí mismo que lo que comenzó contigo y conmigo lo va a terminar. Lo va a terminar. No importa lo que pasemos, nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos de Dios. Nadie. Si tú has creído en Dios y le has creído con todo tu corazón y le has entregado tu vida verdaderamente a Cristo, tu vida está en sus manos. Y así te resbales 20 veces de su mano, Él te vuelve a levantar. Mi hijo eres tú. Romanos 8, 29 al 30. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y tú fuiste uno de esos a los que Dios ha sido llamado. En las circunstancias como Dios te llamó, la manera como Dios te haya llamado, pero Dios juramentó que iba a trabajar contigo, que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él lo juramentó, Él lo firmó con su sangre. Él puso su sello, su espíritu en tu vida para ser reconocidos el día del arrebatamiento. Y Él lo firmó y Él lo selló. Y nadie le arrebatará tu vida de sus manos. Nadie. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar, ¿qué? La plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Mire lo que dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro. Los va a pulir. Di conmigo, te va a pulir. Me va a pulir. Me va a afinar. Me va a limpiar. Eso es perfeccionar. Cada día Dios está trabajando en la obra que Él rescató por su sangre. Y tú ni cuentas te das muchas veces que Dios está ahí obrando en ti, en tu vida, trabajando en tu vida. Y tú dices, Señor, ¿por qué están tan duros los vendavales? Tú tranquilo, que yo voy arriba del barco. Tú tranquilo, que el que va manejando el barco soy yo, no eres tú. Nada más no te bajes del barco. Jeremías capítulo 18, versículo de 1 al 12. ¿Se acuerdan de esta palabra?
Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Versículo siguiente, se trabó la máquina. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre ¿qué? Di conmigo, hasta el día de hoy, Dios sigue trabajando conmigo. Yo soy su obra maestra, y Dios no ha terminado su obra conmigo. La sigue perfeccionando, la sigue limpiando. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él le trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó ¿qué? A perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacer. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, fíjense, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en las manos, en mi mano, oh casa de ¿quién? De Israel. Versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren en su maldad, de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que habéis pensado hacer. Y en un instante hablaré a la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Versículo 11. Ahora pues, habla luego a todos los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hay veces que nosotros nos resistimos a que Dios trabaje en nosotros. Y somos como el barro en las manos del alfarero. Cada vez que nosotros no estamos contentos con las cosas que estamos viviendo, se cae de las manos de Dios, de la mano de Dios, ese barro, y Dios lo vuelve a levantar. No sé cuántos de ustedes algún día fueron o han ido a San Bartolo, Coyotepec. Hace muchos años yo fui y nos dieron una demostración cómo hacen el barro, cómo fabrican la vasija con el barro. Y le agarran la masa y le empiezan a golpear. Le empiezan a golpear y la masa la empiezan a pegar. Y la empiezan a pegar. Y la aplastan con el pie. Se suben y la hacen así. Imagínate Dios trabajando así con el barro. Dice la Biblia que Dios perfeccionará su obra. Va a trabajar hasta el día que esa vasija esté brillante, como el oro. Y si la tiene que pulir, la va a pulir. Y si le tiene que raspar para que le quite todo eso rocoso que tiene, lo va a hacer. Y di conmigo, ay, eso duele. Pero es necesario. Amén. Pero es necesario, porque Él tomó tu vida en sus manos y de aquí nadie la arrebata. Pero si estás en sus manos, estás en la mano del alfarero. Todos los días Dios trabaja contigo. Todos los días Dios trabaja con tu carácter. Todos los días Dios trabaja con tus indecisiones. Todos los días Dios trabaja contigo, con tus enojos, con tus malhumores, con tus caprichos, con los míos. Nadie dijo amén. Pero dile gracias a Dios por trabajar esta vasija. Porque algún día, cuando Cristo venga, va a ser una vasija bien hermosa para el Señor. Por eso Jesús, la palabra de Dios dice que Dios un día viene por su iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas.
Pero para limpiar su iglesia, tiene que trabajar en ella. Finalmente, dice Pablo, ¿hasta el día de quién? De Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que todavía nos esperan un tiempo, no sabemos cuánto. Porque nadie sabe el día ni la hora. Pero de que Dios hoy seguirá trabajando contigo, lo va a hacer. Porque si Él empezó la buena obra, ¿la va a qué? A terminar hasta el día de Jesucristo. Y si es necesario ponerte un aguijón en tu carne para que tú te acuerdes todos los días de Él, así será su voluntad. Dice Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó las palabras inefables que no les he dado a qué, perdón, regrésate, que no les ha dado al hombre expresar. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué dice? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Versículo siguiente. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Qué puso Dios en Pablo? ¿Para qué? Para que no se gloriase. Para que el día que Pablo intentara gloriarse, venía el aguijón y decirle a Pablo, te sigo trabajando. Pablo, aquí estoy, no te voy a dejar, porque yo empecé contigo la obra y la voy a terminar. Y si hay que poner un aguijón, lo voy a hacer, pero no te voy a perder, porque tú estás en mis manos. Porque dice Jesús, todo lo que tú me dices, nada perdí más que el hijo de perdición. Así que, hermanos amados, Dios empezó contigo y conmigo la buena obra. Y levanta tus manos conmigo y dile, Él la va a terminar. No yo, Él la va a terminar. Y Él hará todo lo que sea necesario para que yo llegue al fin de la meta, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca,
o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.